Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros el ingeniero Milton Morrison, gerente general de Edesur. Una visita conveniente a propósito de las dificultades que ha tenido el sistema eléctrico en estos últimos días por la salida de varias plantas generadoras. Milton, un placer tenerte con nosotros. Bueno, muy buenos días, Laura, don Percio, Geraldino. Como siempre, un honor estar aquí con usted. Gracias, ingeniero. Expliquen un poco al país qué es lo que ha estado ocurriendo. ¿Qué ha estado motivando esta situación de apagones? La realidad es la siguiente. Todos hemos visto cómo el país ha sufrido unas interrupciones, los llamados apagones en los últimos días. Pero hay una realidad. Esos apagones e interrupciones que se han producido nada tienen que ver con las empresas distribuidoras, nada tienen que ver con el tema de aumentos de combustible, nada tienen que ver con el tema de la transmisión, nada tienen que ver con el gobierno dominicano. Los apagones que se están presentando tanto en Edenorte, Edesur y Edeeste tienen que ver con el tema de que varias plantas generadoras de electricidad han tenido que salir, algunas por causas de mantenimientos correctivos que se dieron en un momento, otras por mantenimientos más críticos y profundos, y eso ha coincidido en este momento y ha generado un déficit que ha obligado a las empresas distribuidoras que lo que hacen es distribuir lo que los generadores producen. Entonces, ¿qué sucede? Al tener a Punta Catalina, que es un generador importante fuera por un mantenimiento mayor, que durante casi un mes, porque a final de este mes de mayo es que va a entrar, y eso coincidir con una planta tan importante hace unos días como es AES Andrés, que salió por un mantenimiento correctivo muy puntual, y eso sumarse con Jaina, Turbogás, con Los Minas, con dos plantas de Los Minas, entonces ha generado un vacío en términos de la capacidad que tiene la empresa distribuidora para suplir esa energía. Entonces, ese ha sido, digamos, el problema mayor que nosotros hemos tenido. Ingeniero, sé que la capacidad de producción energética del país no es tan abundante como para suplir, digamos, la ausencia, pero ¿hay algún problema en la planificación de esa salida de plantas en el sistema o es una cosa inevitable? Porque a veces falta de coordinación pudiera provocar que dos plantas salgan al mismo tiempo y cuando pudiera coordinarse en el sistema. Sí, mire, que no coincidan esas cosas. Yo diría, si bien es cierto que podemos mejorar mucho en la parte de la planificación del sistema, hay una realidad que por más planificación que usted haga, es difícil vencer. ¿A qué yo me refiero? Mire, en la República Dominicana la oferta de generación con la demanda, con lo que suple la distribuidora, aplica el adagio, el refranero popular que dice lo comido por lo servido. Aquí lo que se produce en generación es prácticamente lo mismo que tú entregas a los clientes y a los usuarios. ¿Por qué yo digo eso? Porque no hay una reserva. Cuando aquí llegamos en agosto del 2020, ¿usted sabe cuál era el margen de reserva entre lo que se producía y lo que se entregaba? Menos de un 5%. ¿Cuántos megavatios estamos produciendo actualmente? Mire, a nivel general. Bueno, ahora, hace una hora. Ahora sin esa planta, es decir, incluyendo todo. Es decir, incluyendo todo. Que la planta esté funcionando. Sí, mire, nosotros tenemos ¿Cuánto estamos generando? Allí que voy. Hay una capacidad instalada que es, ¿verdad?, la capacidad que tiene la suma de todas las plantas para producir electricidad que sobrepasa un poco los 3.000 y pico de megavatios. Yo diría 3.200, 3.300 megavatios, que es la capacidad efectiva que tienen, obviamente. Y esa sería más o menos la demanda que tiene el mercado. No, allí es que voy. Esa es como la capacidad de placa que tienen los generadores. Ahora, ¿cuál es la realidad en términos de la demanda? Nosotros tenemos una demanda que tuvo picos el año pasado, rondando los 2.800 megavatios. Obviamente, cuando tú te pones a ver esa capacidad instalada de cuáles de esas plantas realmente tienen la posibilidad de suplirte toda la energía que ellos dicen, entonces ahí es que yo le digo que no sobrepasa ni siquiera un 5%. Es decir, que usted planifique el mantenimiento mayor de una planta como Punta Catalina y ya se genera un hueco importante. Y entonces si coinciden varias plantas que salen, entonces ahí es que viene el déficit de la generación. Por eso yo digo, mire,
en esta discusión, porque al pueblo dominicano, ante esta engorrosa situación que a todos nos molesta, porque no es que yo estoy diciendo que eso es correcto, no, yo también sufro esa molestia de los apagones cuando no tengo la energía. Ahora, ¿qué sucede? Aquí falta una pata, aquí faltan los generadores de electricidad que hablen sobre la situación que está provocando. Ingeniero, Porque, por ejemplo, sí. ¿quién es entonces en este momento los responsables? ¿Son los generadores privados o gran parte también de las del Estado no están generando? Claro, es una mezcla, es la responsabilidad de la generación. Una parte privada, que por eso le decía en el momento cuando salió AES, es privada, y una parte que tiene los minas, 2 plantas de los minas y las jainas que también son administradas por el sector privado. El sector privado obviamente debe hacerse, digamos, responsable y decir que por razones de mantenimiento de las plantas han tenido que sacarla. ¿Y del sector público? Y la otra es Punta Catalina, que Punta Catalina, ustedes saben, ha sido un dolor de cabeza. Desde cuando en el 2013 comenzó esa instalación de esa planta, aquí se le vendió a este país. Y yo recuerdo, lo tengo hasta escrito por ahí, cuando ni soñaba estar en la empresa Edesur, yo decía, no es cierto que la instalación de esa planta va a resolver el problema eléctrico. Entonces, al final de cuentas, pasamos casi 8 años sin planificar la entrada de nueva generación, porque todos los días la demanda aumenta, o no es así. Cada vez que se construye un edificio, una casa, cada vez que usted compra un electrodoméstico, aumenta la demanda. Ahora, pero en el caso de sí. Punta Catalina, Milton, Sí. Porque ya no estamos en el punto donde valga la pena criticar si, Claro. No, si era viable o no, porque ya está ahí. Claro. Desde el punto de vista operativo, ¿qué está pasando con Punta Catalina a nivel de generación? Porque se supone que aporte ¿cuánto? ¿No son unos 800? No, 700 y tanto. 752 es la capacidad instalada. Exacto, de son esas 2 dos plantas de la misma capacidad. Una de ellas está fuera. Claro. ¿Cuánto implica a nivel de generación la que está fuera? Bueno, igual, tiene 350 y pico. 350. Exacto, ¿Y qué proporción es eso de la generación que está fuera en este momento? Exacto, ¿qué Como proporción? un 15%, porque la planta genera un 30% de consumo. Bueno, don Percio, ustedes tienen bastante, de tanto que han manejado el tema, tienen bastante información y es así. Miren, Catalina tiene un peso muy importante y que salga uno de los generadores, una de las plantas, genera eso mismo, un 15%. O sea, si tú pones a ver cuántos son 370, 60 y pico de megavatios que tú extraes de una demanda de 2.000, que oscila, ¿verdad? Porque la demanda varía hora por hora, de 2.500 a 2.800, tú estás sacando ahí más del 10%. De la que está fuera en este momento, de la generación que está fuera por lo que sea, ¿qué proporción es Punta Catalina? Anoche, Catalina, esa Catalina que estaba afuera, anoche con el déficit que teníamos, cuando yo vi las estadísticas, representaba como un 40%. Esta mañana, a las 6 de la mañana, que tenemos un déficit, que aunque están sumando una planta a San Felipe, pero esa planta nunca ha operado así. No, esa es la que está en Puerto Plata. Sí. Si tomamos realmente las plantas que efectivamente operan, entonces Catalina, que teníamos un déficit de alrededor de 650 megavatios esta mañana, Catalina es el 50% de eso de lo que tenemos. No tiene un peso muy grande. Tremendo. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues yo quiero decirle qué está haciendo el gobierno para resolver esa problemática. ¿La de Punta Catalina o la de la generación? Bueno, la de Punta Catalina están trabajando en el mantenimiento para ya en la próxima semana entrarle en funcionamiento. ¿Pero es un mantenimiento correctivo o es un mantenimiento programado? Es un mantenimiento profundo programado. Ustedes saben que esas plantas es a carbón, y debo decirlo, aunque Laura, ¿verdad? No vamos a hablar mucho del pasado, pero hay que decir, esa planta nació, operó con muchas dificultades. Ustedes recuerdan que en los primeros días que esa planta se arrancó, tenía problemas y salió, no duró ni 3 meses produciendo energía de manera estable. Entonces, ese generador está sometido a un mantenimiento profundo que no puede, por la inversión que representa esa planta, no se puede obviar, porque a veces tú por no darle el mantenimiento a tu carro, terminas dañándole una pieza o produciendo un daño mayor. Ahora, déjame entender algo, Milton, que no sé cómo funciona, pero varios de los mantenimientos
hay algunos correctivos, pero hay varios que son programados. Exactamente. En el momento en que se programa, ¿no hay algún tipo de control del Ministerio de Energía y Minas o de otra entidad, no sé cuál, porque son varias del sector eléctrico, que tenga el control de que no coincidan estos mantenimientos para que no se sumen al déficit de generación que tenemos en este momento? Mira, excelente pregunta, Laura. Claro que sí. Hay el organismo coordinador, que es la entidad que, por el nombre, que coordina las operaciones del sistema eléctrico interconectado, recibe la programación de cada una de las empresas generadoras, que le dice con mucha antelación: mira, en tal mes del año próximo yo voy a dar un mantenimiento de tal o cual forma. Lo que pasa es que ha habido una coincidencia. Por ejemplo, vuelvo y le digo, el tema de la salida de AES, Andrés, que tiene un peso importante, eso no estaba programado, esa fue una salida, ese correctiva. Entonces, cuando eso se conjuga con una Catalina que sí está fuera por un mantenimiento profundo que fue programado, y a eso tú le sumas el sargazo que vino y afectó en el día de ayer y antes de ayer por algunas horas a la Itabo, sobre todo las que son a carbón, y eso, como son turbinas a vapor que necesitan el agua del mar para el calentamiento, cuando tú tienes ese sargazo, entonces eso obstruye la posibilidad de que tú tomes el agua. Entonces, cuando tú combinas eso, y entonces combinas los mantenimientos programados, que sí estaban programados con antelación, de Jaina y las dos Los Minas, tú preguntarás, bueno, ¿y por qué no genera un espaciamiento para que esas tres que sí estaban programadas no coincidieran con las otras? Lo que pasa es que llega un momento, y esto te lo digo porque yo conozco bastante eso. Recuerde que yo estaba en la área, yo duré 7 años con los generadores privados. Llega un momento que ya tú no puedes postergar más el tema del mantenimiento, porque puedes terminar dañando la máquina, o sea, la generación. Entonces, ha habido un momento crítico que no es la primera vez. Voy a decir también, porque a veces los dominicanos tenemos memoria de corto plazo. No es la primera vez que sucede eso. A Google. Sí. No, exacto. Mira, si vamos a Google, oye, qué bueno que usted lo dijo, Geraldino. Yo voy a hacer un recordatorio de Google. Mire, el primero es, no es la primera vez que esto sucede. Segundo, no tiene que ver con el gobierno como tal. Tercero, ustedes saben qué es lo que sucede, que hoy en día, desde que llegamos al gobierno con Luis Abinader, ustedes saben qué sucedió. Luis Abinader dijo que hay que darle energía continua a todos los usuarios. Y las 3 empresas distribuidoras hemos estado supliendo el 99% de la demanda. ¿Qué sucede eso? Que tú no tienes espacio para más nada. Antes, ustedes saben por qué habían apagones. Y si entramos a Google nos vamos a dar cuenta. Apagones financieros. No se le pagaban a los generadores y eso afectaba su operación. Apagones por gestión de la demanda, que las empresas distribuidoras le daban apagones de manera expresa a los clientes porque no le pagaban. Eso no ocurre hoy en día. Por tanto, ese déficit, esa molestia en los apagones que tenemos hoy en día, vuelvo y repito, no tiene que ver nada ni con el de norte, ni de sur, ni de este. Está el famoso proyecto que anunció hace creo que un año el presidente de una nueva planta de 800 megas aquí en la región norte. ¿Cómo va eso? Tengo entendido, a propósito de esa pregunta de Geraldino, que la Comisión de Energía canceló la licitación de eso. No, ahí la Superintendencia de Electricidad objetó una parte, 200 megavatios de una de 400 que se estaba. Miren, yo le tengo una excelente noticia para el corto y mediano plazo. Este gobierno del presidente Luis Abinader está haciendo lo que nunca se había hecho. Miren, para que tengan una idea. En el día de ayer, oigan esto. Si eso se googlea, no espérate. Lo que pasa es que yo estoy diciendo algo para que en la posteridad me googleen y se van a acordar de esto que yo les estoy diciendo. Esa planta, el gobierno dominicano, en los próximos meses, y también, obviamente, una parte entra en este año 2022 y otra en los próximos años, va a instalar alrededor de 1.600 megavatios, que es la mayor cantidad de generación que se habrá instalado sin invertir un peso. No como sucedió con Catalina, espérate, sin invertir un peso. En el día de ayer ya se recibieron las ofertas de 3 consorcios de generación bien robustos para esos 800 megavatios que se van a instalar en Manzanillo. Y oigan cuáles son las proyecciones. Es muy probable que tengamos precio de generación mucho más bajo de Catalina
800 megavatios sin el gobierno dominicano poner un centavo. Pero ayúdanos eso a no se entender había algo, visto, y Milton. eso entra parte en este año de las que se licitaron, porque fueron 2 de 400 megavatios, una de 800 megavatios. O es decir, que la solución al problema del déficit de generación se le va a buscar en el gobierno de Luis Abinader. Pero esta es una idea que el gobierno la planteó desde el principio y que ha sido Lo que una pasa es que apuesta eso toma importante. tiempo, Laura, Pero eso no es una... ¿qué es lo que ha pasado con la Superintendencia de Electricidad? Que aparentemente ha tenido una intervención agresiva con el tema y que, Bueno. según lo que entendemos los que no formamos parte del sector, es lo que ha accidentado de forma significativa el transcurso de esta licitación, que por demás son procesos muy complejos. Claro. Mira, es bueno que tú traigas ese punto, porque instalar generación necesita una planificación y una proyección. Tú no puedes decir ahora, voy a instalar la semana que viene 400 megavatios. Ahora, ¿qué hizo este gobierno? Desde que llegó, inició ese proceso. Hay 1.600 megavatios, aparte de las renovables que han entrado, que van a entrar el gobierno sin instalar un peso dominicano. ¿Quién lo licita? ¿Quién hace la licitación? No, el Ministerio de Energía y Minas. Energía y Minas. Energía y Minas Ok. ha trabajado ese proceso. Entonces, sin instalar un peso, vamos a instalar con inversión privada una generación que va a ser más barata hasta que la misma Catalina. Ahora, el tema de la Superintendencia de Electricidad, Laura, yo preferiría que ustedes inviten al superintendente para que sea él que explique las razones que le han llevado a la superintendencia a objetar parte de una Ingeniero, licitación. No sé, primero este es un tema demasiado viejo como para que Sí. estemos ignorando cosas. Por ejemplo, usted decía ahorita que a Punta Catalina la vendieron como la solución del problema energético. ¿Usted se acuerda de Sí, eso? sí. Googleen para que ustedes vean. No, pero fíjese, porque es una cosa demasiado lógica como para no entenderla. Por ejemplo, si la demanda del mercado son 2.800 megas y Punta Catalina apenas produce 752, no puede ser asumida ni vendida como la solución del Lo que problema. pasa es que hay más plantas, recuerda. Había un conflicto, incluso eso también, y usted que estuvo en el sector privado, había un conflicto entre el sector generador y el propio Estado dominicano. Entonces, bueno, el Estado lo decidió así, de esa manera. Usted dice que hay 1.600 del sector privado. Bueno, alguien va a pagar porque siempre alguien paga. Alguien va a hacer la inversión, usted dice Sí. el sector privado. Pero más allá de los intereses privados, el Estado tiene una responsabilidad, Claro. que es planificar que el país tenga energía, que es decir, poner la capacidad del país a disposición de que la gente, porque la gente necesita energía para producir. Sí. Ahora me imagino que para ustedes es un punto crítico en la temporada de calor, porque la demanda crece también, Sí. la demanda de energía. Es decir, ¿cuál es el punto en que nosotros como mercado tenemos que tener instalado que nos permita a nosotros tener la posibilidad de planificar mantenimientos, calendario y emergencia? Porque hay que saber que toda tecnología a veces te da un golpe, te vuela y hay que parar. Sí. Que no son cosas que están establecidas, ¿verdad? ¿Cuántos megas que tenemos que tener instalados? Sí. Y porque usted dice 1.600 ahora. No, mira, lo que pasa, 1.600 es la capacidad de la licitación que está haciendo el gobierno para... Ahora, ¿qué dicen los expertos sobre el tema de las reservas fría y caliente que nosotros debemos tener como país? Un sistema eléctrico, para tener ciertos niveles de estabilidad, debería tener como mínimo un 20% de reserva fría. Extra. Claro, reserva extra. Es decir, que si nosotros usted sabe tenemos por qué yo le una hago esta demanda de pregunta? 3.000, nosotros deberíamos tener alrededor de 500, 600 megavatios ahí, esperando que salgan cualquier planta para ella ¿Y entrar. usted Esa es sabe la por qué yo realidad. le hago esta pregunta? Porque yo siento que el gobierno de entrada ha tenido un conflicto con Punta Catalina. Como si Punta Catalina tuviera un conflicto con el Estado y esa planta es del Estado. Claro. No, y bueno, lo mejor es que... Como si fuera del gobierno pasado. Esa planta es del Estado. No, esa dominicano. planta es del Estado y se ha estado operando. Lo que pasa es que, como yo decía ahorita, la demanda aumenta todos los días y anualmente la proyección de la demanda en términos porcentuales que se han establecido ronda entre un 3 y un 5% que anual crece la demanda. ¿Qué pasó? Que durante 8 años, mientras se hacía Catalina, por eso tengo que irme al pasado, porque para entender el presente hay que ir a la historia. Nos pasamos 8 años sin hacer inversiones fundamentales para paliar ese crecimiento que se daba vegetativo, orgánico, también que se daba de la demanda. Entonces, cuando tú viniste a terminar Catalina, ya el país había crecido mucho Ahora, más. ¿Qué garantía tiene el Estado de que esos sectores van a invertir
en esas plantas como para poder solucionar y establecer, digamos, esa capacidad instalada que nos permita tener estabilidad, porque sobre todo un país que va en crecimiento, que tiene desarrollo, la demanda es creciente, no solo a nivel de la industria, sino cada ciudadano que mejora Así es. la demanda, porque comienza a comprar aparato eléctrico, pone Mire, aire acondicionado. La garantía la tiene toda. Primero, este es un gobierno que ustedes observan que es amigable a la inversión privada y el presidente es el primer promotor de eso. Entonces, la seguridad jurídica que hay en el país, la tranquilidad que le da este gobierno a cualquier inversionista que venga, y el sector eléctrico además es atractivo para cualquier inversionista, que hay un crecimiento importante y aparte de esa confianza que ofrece el gobierno, también un gobierno buena Pero paga. parecería que es el Espérate, mismo que no se sector escuchó, es un público. gobierno buena paga. Porque mira, yo recuerdo en el pasado, es que el Google no ayuda mucho. En el pasado yo recuerdo ser unas voces, una de las voces que hablaba y decía que al sector privado le deben 500, ¿tú te acuerdas, Laura y Geraldino? Yo venía aquí a hablar. Llegaron a deberle $1.000 millones. Eso no Milton. existe ahora. Entonces cualquier inversionista dice, en el gobierno de Luis Abinader, yo puedo ir a invertir. Ingeniero, Porque se se nos acaba- respeta se nos y acaba se el tiempo. paga. Pero es que los tiempos tienen un peso muy específico en esto. Entonces, en términos de tiempo y con miras a esa futura generación, Sí. ¿qué atraso implicará esta objeción que ha hecho la Superintendencia de Electricidad para que eso, que es una de las principales obras que ha anunciado el presidente Abinader, se pueda hacer en este gobierno? Bueno, lo que pasa es que porque ya el gobierno se va acercando a los 2 años. Claro, la resolución de la superintendencia se refiere a una parte. Recuérdate que son 3 procesos simultáneos. Uno de 800 en Manzanillo, que Ajá. ya se recibieron las propuestas en el día de ayer. Ese va viento en popa. Ese va bien. El otro de 400 megavatios y hay Ese otro es de el que- 400 que es el que la superintendencia ha objetado. Hay una parte. Pero el que está independiente- objetado es el que va a dónde. Bueno, son 400 200, megavatios sí. en sentido general para una inversión, una generación de instalación más rápida. Es decir, que esperábamos para este año. ¿Todas van a estar en Manzanillo? No, claro que no. Hay diferentes puntos ya establecidos y se están haciendo también a través de la empresa de transmisión las Ingeniero, inversiones para la expansión. Gracias por conversar con nosotros, muy amable de su parte. Sí. Si usted me permite, Geraldino, Laura y don Percio, yo quiero decir, vuelvo y le pido calma a los dominicanos, desde norte, de sur y de este. Las distribuidoras no tienen que ver nada con los apagones que se están dando. Son las generadoras. Nosotros lo que hacemos es distribuir lo que las generadoras nos dan. Gracias. Bien, gracias. Usted que da la cara. Por eso estoy aclarando mi cosa. Señores, te agradecemos la presencia de Milton Morrison, gerente general de DESUR. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.